Y de eso queremos hablar ahora. Aquila Ben es la directora de la Fundación para la Justicia. Ana Lorena Delgadillo está con nosotros en los estudios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por tomarse este tiempo aquí en Alemania. Hay una diferencia entre las víctimas mexicanas que desaparecen y las desapariciones de migrantes en el paso hacia Estados Unidos. En México, debido a que tenemos una grave crisis de inseguridad y una grave crisis de impunidad, son víctimas tanto las personas que viven en el país como las personas migrantes. Creo que un tema adicional con las personas migrantes es que consideramos que hay una mayor vulnerabilidad porque las familias no están ahí ni para buscarlas ni para exigir investigaciones. En ese sentido, tienen una desventaja frente a las víctimas mexicanas que sí pueden ir directamente ante las instituciones para exigir justicia. Sin embargo, hay que decir, ni las mexicanas ni las migrantes tienen justicia. ¿Y quiénes son los responsables de estas desapariciones? Lo que se sabe hasta este momento es que evidentemente son grupos del crimen organizado que operan de manera transnacional, operan desde el país de origen, que puede ser Honduras, El Salvador, Guatemala u otros países, operan en México y operan también en Estados Unidos. Pero lo que hemos visto en México es que estos grupos de crimen organizado operan en colusión o con participación de agentes del Estado. Tenemos historias claras donde hay testimonios que hablan de que en una época los migrantes eran bajados de los buses, de los autobuses donde se trasladaban, por elementos de las policías y entregados al crimen organizado. ¿Agentes del Estado con ayuda del gobierno? Agentes del Estado, pues es el propio Estado, es el gobierno, digamos, y lo que se tiene que investigar justamente es hasta qué grado llega esa responsabilidad. En el año 2021, cuando se registra la última masacre, la masacre de Camargo, se sabe que quienes participaron son policías estatales que están siendo en este momento procesados, pero también hay un involucramiento del Instituto Nacional de Migración, que se supone que es quien tendría que proteger a los migrantes. ¿Me recuerda rápidamente de qué cifras estamos hablando, por ejemplo? Rápidamente. Desafortunadamente no tenemos cifras claras de cuántas personas migrantes están siendo desaparecidas. Hasta el momento, como tú bien lo dijiste, se registran más de 110,000 personas desaparecidas en el país, pero no sabemos cuántas son migrantes. El Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha recomendado a México que aclare esa cifra, que diga cuántas personas migrantes son desaparecidas. Sin embargo, hasta esta fecha, por lo menos en 5 masacres hemos registrado víctimas migrantes y hemos documentado, la Fundación representa cerca de 123 casos de migrantes desaparecidos en México. Ustedes quieren un México sin violencia y sin impunidad. El mundo entero quiere ver un México sin violencia y sin impunidad. ¿Qué hace el gobierno en estos momentos para ello? Desafortunadamente, las medidas que vemos que el gobierno está tomando no son las medidas correctas. En primer lugar, la militarización está generando más violencia. Por acuerdos firmados con Estados Unidos se ha militarizado la migración. Imaginemos a los militares atendiendo a las poblaciones más vulneradas. Hemos visto también que ha habido un ataque al Poder Judicial, lo cual debilita nuestra democracia y que no hay justicia. Tenemos una impunidad que supera el 95%. De cerca de 100,000 casos de desaparición, solamente hay 35 sentencias. Sin embargo, lo que sí hemos logrado empujar con el gobierno mexicano son algunas medidas para que las familias que están en otros países empiecen a ser atendidas, llegue la justicia para ellos. Estamos iniciando el camino. Las autoridades pareciesen no estar interesadas en que las víctimas sean representadas por alguien, ¿correcto? Sí, desafortunadamente lo que hemos visto en la práctica es que se les ve a las víctimas por el sistema de justicia y a sus defensores, pues como si fuéramos enemigos del sistema, cuando lo que queremos es ayudar a las autoridades, colaborar para que los casos avancen. Sin embargo, cuando una víctima mexicana o migrante llega a las instituciones, generalmente es maltratada, generalmente es criminalizada, y si no tiene una persona que la acompañe, pues son pocas las posibilidades que tiene de que su caso avance. Usted es defensora, ¿usted está siendo investigada? Yo estoy siendo investigada junto con una periodista, Marcela Turati, y con una integrante del equipo argentino de antropología forense. Se nos acusa de delincuencia organizada y secuestro. Se abrió una investigación. La investigación se abrió en una masacre, en el caso de una masacre ocurrida en el norte de la República. Somos el tomo 221 de esa masacre. Realmente la Fiscalía cometió delitos al habernos investigado, entró a nuestra información telefónica, tuvo acceso a nuestra información personal y hasta el momento el caso no está cerrado. ¿Y ahora en Alemania?
En Alemania venimos a hablar de una comisión especial. Los casos que representamos tienen una impunidad histórica, más de 12 años y no hay una sola sentencia en 5 casos de masacres. Creemos que México requiere el apoyo internacional de Naciones Unidas para conformar una comisión que trabaje conjuntamente con el gobierno, que nos ayude a entender las lógicas de una delincuencia transnacional cuando las víctimas están en un país y los cuerpos o las desapariciones se dan en otro. El gobierno mexicano, la Fiscalía, ha aceptado ya el apoyo técnico de Naciones Unidas y estamos en Alemania para pedir el apoyo de las autoridades para que esta iniciativa pueda avanzar. Última pregunta, si hablamos de cifras, ¿cuánta impunidad hay en México? El mejor ejemplo que te puedo dar es que frente a 100,000 casos de desaparición, solamente hay 35 sentencias. Supera el 95% de impunidad. Y te voy a decir una cosa, Pía. Cuando hay impunidad, se manda el mensaje de que la violencia está permitido. Queremos que la impunidad frene, para que frene la violencia. Gracias por estar en Deutsche Welle, gracias por estar en Berlín, gracias por estar en nuestros estudios. Muchas gracias por el espacio.